tardes con todos. Antes que nada, agradecerles su participación el día de hoy. Mi nombre es Alberto Valle, soy responsable de la unidad de negocio de Factory Automation para Siemens Perú. Y el día de hoy vengo a compartirles una sesión muy interesante respecto al futuro de la automatización. Muy importante en estos tiempos que vivimos cambios tecnológicos bastante disruptivos y que nos van a permitir a nosotros crear innovación, ¿no? Porque eso es lo que estamos buscando, digamos, en los escenarios o las personas que vivimos de la tecnología. Estos cambios tecnológicos día a día lo vivimos y nos apoyamos en ellos o nos soportamos en estos cambios justamente para crear la innovación en la industria. Entonces, la sesión del día de hoy se va a tratar sobre el futuro de la automatización. Perfecto. Entonces empezamos con la charla. Como les digo, la sesión del día de hoy vamos a entrar hacia las nuevas tecnologías que venimos viviendo hoy en día, ¿no? En esta cuarta revolución industrial sobre todo. Así que vamos a empezar un poquito. Primero presentarme. Mi nombre, como les dije, es Alberto Valle. Básicamente ya tengo alrededor de 12 años ya en el sector industrial, ¿no? En proyectos de automatización y, bueno, ya hace algunos años atrás, viendo proyectos de transformación digital y casos de uso de industria 4.0. Soy ingeniero electrónico de profesión. Bueno, como ven ahí, la automatización ha sido mi pasión durante mucho tiempo. Tengo un máster en ingeniería de control y automatización. La parte comercial también, mi experiencia ya tiene algunos años, bueno, bastantes años en la parte comercial. Y bueno, hace poco con un máster terminé un máster de Internet de las Cosas e Industria 4.0 en España. Ahora mismo estamos focalizados desarrollando proyectos de Industria 4.0, ¿no? Tenemos casos de uso ya, digamos, funcionando en la industria local, así que digamos que podemos compartirlo también con ustedes, ¿no? Entonces, para empezar, hablar un poco sobre las tendencias. Las tendencias hoy en día nos llevan a apoyarnos justamente en ellas, ¿no? Para los cambios disruptivos en las industrias. Y si hablamos de tendencias, tenemos que hablar a nivel industrial de las redes privadas 5G, por ejemplo, ¿no? Que van a aparecer en el sector de las industrias como redes privadas, justamente. Hablar de lo que es convergencia en lo que es seguridad y protección, ¿no? Muy, digamos, demandado hoy en día también. La base que nos ha servido a nosotros para desarrollar muchos casos de uso de Industria 4.0, el Internet de las Cosas y el Cloud Computing, ¿no? Que es algo sobre lo que venimos trabajando y nos venimos apoyando, digamos, para entrar de lleno a estas tecnologías. Buscar ingeniería cero, que quiere decir básicamente reducir esas horas de trabajo, ¿no? En ingeniería, ya sea para diseñar pantallas o hacer una configuración o programación, cada vez ese tiempo que nos demanda, reducirlo a cero. ¿Por qué? Porque ya a través de los software y la inteligencia artificial nos va a permitir a nosotros justamente lograr ese objetivo. Monetización de datos quiere decir que a través de nuevos modelos de negocio vas a empezar a monetizar a través de las aplicaciones que vas creando y desarrollando inclusive. Y eso va de la mano con una economía de plataforma digital. Hablar de Edge Computing, lo vamos a ver hoy también. Podemos conectarnos y operar máquinas de cualquier punto, ¿no? Del mundo con acceso a Internet. Y la co-creación, ¿no? Básicamente para mejorar el ecosistema en el que estamos. ¿Cuáles son esas tecnologías que vamos a ver a lo largo de la sesión? Bueno, inteligencia artificial, industria 5G, bueno, todo lo que es el gemelo digital también, edge computing, blockchain, ¿no? Como tecnologías interesantes también a usar hoy en día en el área de los robots también, ¿no? Entonces, algunas de las tecnologías que veremos en esta sesión. Pero antes de entrar a ese desarrollo, hablarles un poco sobre las revoluciones que hemos vivido. Actualmente estamos viviendo la cuarta revolución industrial, ¿no? Pero antes de ella hubo unas 3 anteriores, ¿no? Que empezó con la primera, que hablábamos de las máquinas de vapor, ¿no? Básicamente era... hasta ese entonces lo que había, la única fuerza motriz que había era la que era realizada por un hombre o la que la hacíamos o la que obteníamos de un animal. A partir ya de la segunda revolución industrial, ¿no? Y perdón, en la primera, digamos, un claro ejemplo eran las máquinas de vapor. En la segunda revolución industrial apareció la electricidad, ¿no? Esa fuerza motriz que obteníamos
ya pudimos masificarla, ¿no? Pudimos distribuir justamente esa fuerza motriz para, digamos, poder obtener una línea de producción completa, por ejemplo, ¿no? Y fabricar, digamos, ya en masa, no de a pocos o en pocas cantidades, ¿no? Con la tercera revolución industrial, esa fuerza motriz, ¿no? Se convierte ahora en fuerza cognitiva, ¿sí? Empezamos a procesar información. Apareció la electrónica y empezamos a hablar también de, digamos, las computadoras, las comunicaciones, ¿no? Entre otras cosas. Y con la cuarta revolución industrial, esta fuerza motriz, esta fuerza cognitiva se potencia mucho más porque podemos obtener más información. El uso de los datos se vuelve muy importante, por eso se dice que es el nuevo petróleo en la industria, porque justamente gracias a ella vamos a poder implementar muchas de las tecnologías que les mencioné en la diapositiva anterior. Vamos a hablar nosotros de todo lo que es estas tendencias tecnológicas y sobre todo lograr el objetivo que tiene la industria 4.0, que básicamente es mezclar el mundo real con el mundo virtual, ¿sí? En resumen es eso, ¿no? Ese es el objetivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a por ello. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque las empresas hoy en día tienen distintos requerimientos, ¿no? La industria manufacturera tiene distintos requerimientos y entre ellos están, ¿no? Cada vez ser más veloces para lanzar un producto al mercado, ¿no? Saben que si no atienden las necesidades de los usuarios, que somos nosotros, habrá alguien que sí lo hará, ¿no? Tener esa flexibilidad, porque también nosotros como usuarios tenemos gustos cambiantes. Si hoy día nos gustó un yogur de un sabor y digamos al día siguiente la tendencia indica otros sabores, ¿no? Sobre una misma línea de producción o tener la flexibilidad que mi compañía, digamos, pueda tenerla, me va a permitir justamente atender esas necesidades también, ¿sí? Obviamente cumpliendo con cada vez más altos rangos de calidad, ¿no? Nosotros como usuarios nos volvemos más exigentes. Y ahora, hoy en día, tenemos el poder, ¿no? De calificarlos, de calificar un producto, ¿no? Y lo podemos hacer rápidamente a través de las redes sociales. Y eso puede significar en muchos casos el éxito o el fracaso de las industrias, ¿no? O para un producto, mejor dicho. Entonces, es importante que estos estándares de calidad se mantengan. Y la eficiencia, obviamente todas las empresas buscan vivir en armonía con el medio ambiente. Es por eso que empiezan a ser más eficientes en el uso, por ejemplo, de la energía, ¿no? Todo esto en un entorno seguro, ¿no? Hoy en día hablamos de la conectividad a través de Internet, de que todos nuestros procesos deben estar interconectados entre ellos y después conectarlos a redes de IT, ¿no? Entonces, tenemos que asegurar que en nuestra red de planta o en nuestra área de IoT podamos nosotros tener, digamos, un ambiente seguro para que esa información no sea vulnerable, para que mi arquitectura de control no sea vulnerable una vez que yo le exponga hacia el mundo exterior, ¿no? Que es hacia donde queremos mandar toda la información justamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos ha permitido justamente cuando hablamos de optimización, hablamos de flexibilidad? Nos ha llevado a nosotros a ir modificando o mejorando u optimizando nuestras arquitecturas de control que encontramos en las industrias. En el pasado, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos áreas bastante desconectadas entre ellas, ¿no? Y no había un flujo de información transparente e incluso era limitado porque no podíamos tener esa conexión o esa comunicación con la capa empresarial, con los software de gestión de la compañía o con las áreas de producción, quienes son los que tienen que digamos, ingresar las órdenes de fabricación también. Poco a poco, con las tecnologías, hemos ido llevando todos esos desarrollos a plataformas, hemos ido buscando la estandarización, mejor dicho, en las plataformas de control. ¿Por qué? Porque al tener redes de comunicación abiertas, ¿no?
y transparentes, me va a permitir a mí justamente un flujo transparente entre ellos, ¿no? Y además me va a permitir una interconexión con la capa superior, que es donde están los software de gestión o los sistemas empresariales de la compañía. De esa manera yo voy a poder correlacionar la información o los datos, ¿no? De una u otra área, ¿no? Y poder encontrar, digamos, parámetros que me permitan a mí, por ejemplo, predecir, ¿no? Ahora, si yo me apoyo en tecnologías, digamos, modernas, la inteligencia artificial, digamos, acá se vuelve un elemento clave también. Entonces, bajo este escenario, en la actualidad tenemos una integración de manera vertical y de manera horizontal, ¿no? Eso nos permite a nosotros reducir el flujo perdón, aumentar el flujo de la información de datos, ¿no? entre nosotros, pero también de alguna manera nos exponemos porque vamos a estar ya mandando información a través de la red, ¿no? De Internet en este caso. ¿Hacia dónde vamos? Ese famoso triángulo de la automatización que todos conocíamos, hoy en día se convierte, ¿no? O empezamos a hablar ya de dos áreas bien marcadas. El área OT, que es donde nosotros vamos a tener toda nuestra arquitectura de control, sistemas de comunicaciones, software SCADA, entre otros, y el área IT, ¿no? El área OT y el área IT, que es donde vamos a encontrar ya las plataformas cloud, por ejemplo, o los sistemas de negocios, sistemas empresariales, que van a integrarse, estas dos grandes áreas van a integrarse en una zona llamada DMZ, la zona desmilitarizada, que justamente es donde está toda la infraestructura de switches, firewalls industriales, justamente para asegurar, digamos, la seguridad de nuestra planta. ¿Y por qué es importante que juntemos estas dos áreas? Porque al utilizar plataformas cloud, por ejemplo, ¿no? En Siemens tenemos nuestra plataforma Mindsphere, vamos a poder nosotros sacarle más provecho al dato. Ese dato que antes lo usábamos simplemente para visualizar, ¿no? Un valor de una variable, ¿no? Hoy en día vamos a poder correlacionarla, ¿sí? Con otra información y sacar un beneficio finalmente como resultado de esa correlación. En otras palabras, ¿qué es lo que podemos obtener, ¿no? ¿Cuál sería ese valor agregado si empezamos a correlacionar, ¿no? Toda esta información? Visualizaciones, recomendaciones automáticas, disponibilidad de componentes, optimizar los consumos de energía o materia prima, por ejemplo, mejorar la calidad de los productos, almacenamiento de los datos o la transmisión de los datos de manera segura, o el análisis de datos y simulación, ¿no? Lo que se conoce también como Data Analytics o Digital Twin, el gemelo digital que ahora lo vamos a ver. Entonces, y todo esto lo lograremos si es que tenemos la información o los datos suficientes del piso de planta. Eso quiere decir que hoy en día las tecnologías de IoT llevadas al mundo industrial nos va a permitir a nosotros tener el Industrial IoT, pero digamos los componentes tradicionales que conocemos como instrumentos de campo, o PLCs o HMI son los que finalmente se convierten en estos objetos inteligentes para jalar la información, ya sea hacia dentro de la misma arquitectura o directamente hacia una plataforma cloud. Entonces, es por eso la importancia de los datos. Dentro de la Factory Automation de Siemens, nosotros nos basamos en tres pilares importantes, que justamente lo que busca es que preparen a las industrias, ¿no? Para estos cambios tecnológicos. La primera de ellas, o el primer pilar, es la estandarización. Lo que busca es la integración de manera horizontal y de manera vertical, ¿no? Con todas las áreas dentro de la parte OT. Finalmente es aquí donde nosotros queremos preparar una arquitectura de control tradicional que maneje protocolos de comunicación abiertos y que nos permita tener soluciones escalables o flexibles, ¿no? Para la integración con plataformas de IT, ¿no? Es por eso que a través del hardware, ¿no? Nuestra solución llamada TIA, ¿no? Que es automatización totalmente integrada, nos va a permitir a nosotros tener una plataforma de control llamada SIMATIC con los paneles de operador, que pueden ser los
Comfort Panel o los nuevos paneles de operador, los Unified Comfort Panel, que nos van a permitir a nosotros justamente manejar sobre una misma red de comunicación abierta, no propietaria, y tener una integración en todos los niveles, ¿sí? Desde el nivel de campo hasta el nivel de supervisión o gestión. El segundo pilar sobre el cual nosotros nos apoyamos esta solución de TIA es la empresa digital. Finalmente, este hardware y software que venimos trabajando para la estandarización ya está preparado para una integración de la parte OT hacia la parte IT, ¿no? Y de esa manera vamos a tener el camino, ¿no? Comunicado, ¿no? O ese flujo de información entre ambos grupos o entre ambos mundos. Entonces, de esa manera va a ser sencillo jalar la información desde cualquier punto o nivel de mi arquitectura OT hacia el nivel IT. ¿Okay? Y el tercer pilar, definitivamente, es seguir desarrollando las tecnologías de Industria 4.0. Y es aquí donde nosotros estamos apuntando a tener casos de uso de inteligencia artificial, blockchain, ¿no? La ingeniería cognitiva inclusive, ¿no? Que son, digamos, los nuevos desarrollos que están esperando a ser explotados en casos reales que vayamos a tener en la industria, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Entonces, existen, digamos, dos pilares o dos tecnologías, mejor dicho, sobre las cuales podemos empezar esta revolución de la industria 4.0, ¿no? Tanto el Internet de las cosas como el cloud computing son cosas diferentes, pero se complementan muy bien, ¿no? Porque es ahí donde nosotros vamos a empezar a trabajar o a procesar esta información, ¿sí? Esta es nuestra arquitectura tradicional que nosotros vemos en el triángulo de la automatización, que conocemos todos los niveles, no voy a entrar a detalle, pero que va desde el nivel de campo hasta el nivel empresarial, ¿no? Y que en paralelo nosotros vamos a construir, ¿no? Una arquitectura IoT. Finalmente, estos elementos que ustedes ven aquí, como el PLC, el motor o el variador, o el HMI o el SCADA, se vuelven esos objetos inteligentes, ¿sí? Dentro de una arquitectura industrial IoT, que son capaces de mandar la información a la nube. Entonces, dentro de una arquitectura IoT, estos sujetos inteligentes son los que les menciono. A nivel de conectividad, ya vamos a hablar de protocolos que están basados en Ethernet, ¿no? Pero además aparecen unos nuevos a los ya conocidos, ¿no? El OPC UA, que aparece como alternativa para la comunicación de Industria 4.0, y también empezamos a traer las redes de IT hacia el mundo OT, como por ejemplo MQTT. Como de estos dos mundos van a converger, significa que también, digamos, ambas áreas, ¿no? Las personas de TI o las personas de OT van a empezar a trabajar, digamos, estos proyectos. En ese sentido, nosotros de repente no sabemos mucho de IT, igual, ¿no? Y viceversa, y los de IT tampoco saben la parte de OT. Es por eso que empezamos a trabajar con redes, digamos, que se hablan en ambos mundos, para que la interacción sea mucho más sencilla. En ese sentido, MQTT es una de las opciones que aparece dentro de nuestra plataforma de control o de nuestros IoT controllers, ¿no? Que son los ya conocidos por ustedes. La novedad es que estos protocolos se soportan ahora, hoy en día, desde un logo, ¿sí? Un logo con MQTT, un S7200 con MQTT o OPC UA, o un 1500, S7500, con OPC UA o MQTT, ¿no? Entre otras tecnologías. Entonces, la conectividad, digamos, también evoluciona con estos protocolos ya disponibles en nuestra plataforma de control. Si hablamos de plataformas, no hablamos propiamente de las plataformas de control, sino hablamos ya de las plataformas de cloud, ¿no? Existen estas plataformas que nos van a permitir a nosotros justamente recoger toda esa información que viene de campo y vamos a tenerla en la nube, y aquí en la nube es donde se va a procesar toda ella, ¿sí? Todo ese procesamiento o esa correlación que haya de distintas bases de datos, ¿no? Va a ocurrir aquí en la nube. ¿Para qué? Para que después, ¿no? A través de aplicaciones móviles, apps, puedan ustedes, digamos, atender una necesidad específica. Gestión de energía,
monitoreo de condiciones, salud de la máquina, entre otras. De esa manera se crean nuevos modelos de negocio que justamente va a permitir crear justamente esas innovaciones, ¿no? Entonces, el día de mañana tenemos una sesión específica de IoT y Cloud, en la cual les invito también a que participen. Entonces, con esas dos tecnologías, lo que nos ha permitido a nosotros también es hablar del gemelo digital. ¿Qué es el gemelo digital? No es otra cosa que, digamos, el modelo digital de tu aplicación, de tu máquina o tu proceso, ¿no? En el mundo real. ¿Qué nos permite tener, digamos, el gemelo digital? Nos permite muchas cosas, ¿no? Sobre todo ser eficientes y optimizar recursos inclusive, ¿no? Por ejemplo, el uso podemos reducir las horas de ingeniería y las puestas en marcha mucho más fáciles. Imagínense ustedes que nosotros, ¿no? Por ejemplo, los fabricantes de máquinas que tienen sus maquinarias y que diseñan, ¿no? Desde la parte mecánica, eléctrica, todos los componentes y, digamos, en un plazo determinado tienen que empezar las pruebas ya en campo, ¿no? Ya en las instalaciones del cliente final. Y recién ahí empiezan a saltar, una vez que se hacen las pruebas, empiezan a saltar todos los problemas, ¿no? Que tiene esa máquina. ¿Qué ocurre o qué produce eso? Que, digamos, el tiempo programado, ¿no? O que se había definido para entregar la máquina se extienda. Tienes que invertirle más horas, hombre, en las distintas etapas o aplicaciones mecánicas, eléctricas, electrónicas, ¿no? Y empezar a corregir y nuevamente hacer las pruebas. Pero imagínense ustedes si yo desde el inicio hubiese digitalizado mi máquina, como lo vemos aquí al frente, y a partir de ahí empezar a meterle, digamos, todos los problemas que por la experiencia ya sé que podrían pasar, ¿no? Empezamos a hacer esa simulación en el Digital Twin y sobre esa misma empezamos a corregir. Entonces, de esa manera que una vez que optimicemos la máquina, digamos, al máximo posible, haciendo las simulaciones necesarias, nosotros recién ahí, ¿no? Y corrigiendo esos errores, recién ahí, digamos, ir hacia la implementación, ¿no? Y las pruebas de campo. Lo que hemos venido viendo ya en la experiencia es que en realidad te ayuda muchísimo, ¿no? A reducir esos errores o fallas que se encuentran sin tener una simulación como esta, ¿no? Entonces, esas son las dos tecnologías que nosotros venimos ya venimos desarrollando, sobre las cuales nosotros nos venimos apoyando, ¿no? El IoT, bueno, tres en realidad, IoT y Cloud Computing, que básicamente es obtener la información, ¿no? Desde un sensor, un instrumento o cualquier equipamiento que tenga capacidad de obtener un dato y con las capacidades de comunicarlo y mandarlo hacia otro punto. Y ese otro punto es justamente el cloud computing. Por eso digo que estas dos tecnologías se complementan muy bien, ¿no? Y la tercera es que justamente en base a la información que yo voy recogiendo también de campo, no solamente yo voy a hacer el digital twin, sino que voy a tener la capacidad de darle vida, ¿no? En el mundo digital a esa máquina, con mi proceso, mi programación del PLC simulado, ¿no? A través de las herramientas de TIA Portal, como el PLC Sim, por ejemplo, yo voy a poder cargar ese programa al gemelo digital y empezar a hacer las pruebas y simulaciones que yo necesito. Todo eso nos ha permitido a nosotros conocer la potencialidad justamente de estas tecnologías. Pero digamos que dentro de Siemens tenemos una visión. ¿Cuál es esa visión del futuro de la automatización? Es que todas estas tecnologías, ¿no? Como IoT, Cloud Computing, el Edge Computing y la inteligencia artificial y más, sean, digamos, utilizadas en los procesos. Y hacia eso vamos, ¿no? Sabemos que nuestra industria tenemos todavía muchas cosas obsoletas o todavía tenemos muchas chances de buscar esa estandarización, ¿no? Porque todavía, créanme que muchas de las industrias todavía son empresas de la industria 3.0. Hacia dónde nos vemos, digamos, obligados a ir es justamente a la industria 4.0. Y para llegar ahí tenemos que utilizar estas tecnologías que ya están disponibles
y que se basan en soluciones ya conocidas por nosotros, un PLC, un HMI, una SCADA, ¿no? Simplemente hay que empezar a encontrar esos casos de uso que por lo general, digamos, para acelerar estos procesos, estos cambios, son aplicaciones pequeñas. Y a partir de ahí es que empezamos a desarrollar con estas tecnologías. Entonces, actualmente, nuestra automatización totalmente integrada, o TIA, ¿no? Ya es capaz de ofrecerte soluciones para la empresa digital. Lo que les decía, el PLC Sync Advanced, por ejemplo, para empezar a simular, ¿no? En nuestro gemelo digital todo el desarrollo o las horas de ingeniería que les hemos invertido en un HMI, en un PLC, entonces, o un SCADA, por ejemplo, ¿no? Hacer todas esas simulaciones e integrarlo, ¿no? Al mundo real. Ya tenemos soluciones también de Edge Computing e inteligencia artificial. El Edge Computing, por ejemplo, que es una tecnología que a diferencia del Cloud Computing, lo vamos a tener dentro del piso de OT, ¿no? Entonces, es ahí donde necesitamos elementos que nos permitan justamente trabajarlo. Y ya tenemos elementos disponibles, ¿no? Tenemos un hardware muy novedoso y bastante potente a nivel de paneles de operador, que son los Unified Comfort Panel, que justamente nos va a permitir tener esas capacidades de Edge Computing, ¿no? A nivel de campo. ¿Existen soluciones para los PLCs también? Claro que sí, ya existen los módulos para la plataforma S7500, para un módulo para montaje en el mismo chasis de Edge Computing, así como el módulo de inteligencia artificial para el S7500, y podamos hacer nuestros desarrollos ahí, sobre la misma plataforma de control. ¿Hacia dónde vamos? Impulsar los desarrollos definitivamente de inteligencia artificial o Edge, e incluso ya las soluciones mixtas de realidad virtual o realidad aumentada. Porque digamos que la foto general va a ser el uso de las mismas, ¿no? Tener máquinas autónomas, ¿no? O inteligentes, ¿no? Tener una ingeniería de automatización cognitiva, ¿no? Que sea capaz de recomendarte, ¿no? El mismo software, recomendarte acciones dependiendo de lo que vas creando, ¿no? O el blockchain, por ejemplo, ¿no? El contrato entre las máquinas, ¿no? Entre los robots, ¿no? Entonces, vean ustedes que el uso de estas tecnologías lo que nos va a permitir a nosotros, ¿qué cosa es? Ir reduciendo justamente esas horas hombre que nos demandaba, ¿no? Justamente a lo largo del desarrollo de un proyecto, pero ahora apoyadas en estas tecnologías, las iremos reduciendo. ¿Y por qué tenemos que usarlas? Bueno, la respuesta, digamos, es simple, ¿no? Y se basa en nosotros, ¿no? Que somos los consumidores. Cada vez vamos a querer nosotros lanzamiento de productos mucho más rápidos, ¿no? O que las empresas te entreguen de manera instantánea. ¿Cuántos ahora en esta pandemia han sufrido con los tiempos de entrega al momento de hacer una compra? Y cuando no te han cumplido, ¿qué es lo que has hecho? Has buscado otro proveedor, ¿no? Has ido a comprarte a otra tienda o a otro comercio electrónico, ¿no? De otra compañía. Pasa lo mismo con los productos, ¿no? De la industria. A nivel de innovación, ya no vamos a hablar de un producto como antes, sino hablamos de soluciones. Una solución que te permita crear nuevos modelos de negocio, ¿no? Si antes, por ejemplo, yo vendía un medidor de energía, hoy en día lo que estamos buscando es, por ejemplo, una solución de ahorro de energía y que la empresa cobre por el ahorro, ¿no? Un porcentaje del ahorro que consigue en el cliente. Ya no tanto por el producto. El producto va a estar embebido dentro de la solución que ofrece la nueva compañía, ¿no? Pero sino que en base al ahorro yo voy cobrando, por ejemplo, ahí un porcentaje. Entonces, nuevos modelos de negocio se van apoyando también en esas tecnologías. Los productos cada vez queremos que sean más personalizados, ¿no? Nos volvemos más exquisitos, por decirlo así. Y si antes perdonábamos ciertos desperfectos o ciertas fallas, ahora lo que buscamos es cero defectos. Entonces vean ustedes que, digamos, las preferencias que les mostraba al inicio, ¿no? de la lanzamiento del producto al mercado, la flexibilidad, la seguridad, ¿no? O la eficiencia, o sea, todo eso también va cambiando gracias a las tecnologías que se van usando en la industria digital de hoy en día.
Si bien es cierto, aquí les muestro un desplazamiento del 2020 a 2030, pero gracias a esta pandemia estoy seguro que este número ya se acortó, ¿no? Esta distancia o esta diferencia ya se acortó. Todo está basado en el consumidor. ¿Quiénes son los consumidores? Somos nosotros. Como les digo, nos volvemos más caprichosos a la hora de nuestros gustos y preferencias, ¿no? Y es por eso que esas exigencias que nosotros demandamos deben ser cubiertas por la industria. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como compañía? Básicamente, empezar a hacer desarrollos, ¿no?, en las tecnologías que vemos aquí. Inteligencia artificial, edge computing, realidad mixta, en realidad, porque es realidad aumentada y realidad virtual, blockchain, los sistemas autónomos, ¿no?, o la ingeniería de automatización cognitiva. Veamos rápidamente, ¿no?, la primera de ellas. Esta de aquí es Edge Computing. Como les decía, Edge Computing va a tener las mismas capacidades que el cloud, pero a nivel de planta. Todas esas capacidades de procesamiento de la información, correlación de la información, la bajamos a este nivel. Y es aquí donde nosotros vamos a hacer justamente, vamos a aplicar, digamos, ese procesamiento, ¿no?, de la información que recibamos de los objetos inteligentes, ¿sí? Y a partir de aquí nosotros ofrecer a través de aplicaciones móviles, ¿no?, digamos, podamos atender a través de las aplicaciones móviles situaciones específicas o problemas específicos que tengamos dentro de nuestro proceso. Como por ejemplo, quisiéramos saber, así como por ejemplo nosotros tenemos los relojes inteligentes, ¿no?, los smartwatch. Imaginen, ese reloj te da a ti, digamos, información de salud, ¿no?, tu cantidad de pasos, tu pulso, tu nivel de oxígeno inclusive, ¿no?, que esas capacidades te lo pueda ofrecer, o que ese sistema pueda implementarse en una máquina. Imagínense que el sistema de Edge Computing te dé a ti la salud de tu máquina, que te diga cuántas horas ya trabajó ese motor, o qué corrientes está soportando, es lo mismo que un variador de velocidad, o que te diga, ¿sabes qué? El PLC que tú tienes en estos momentos, haciendo la comparativa con la página del fabricante, ya pasó, digamos, a hacer ya tiene digamos, un reemplazo. Que te diga todas esas cosas y te arroje a través de un informe o a través de un dashboard o a través de las aplicaciones móviles que vas a tener en tu celular o en tu smartwatch, ¿no?, incluso, para que tú puedas tomar decisiones inmediatas, ¿no? Entonces, vean la potencialidad del uso de estas tecnologías a nivel de planta. La realidad aumentada definitivamente hoy en día se ha usado muchísimo. Lo que hemos buscado es que a través de bueno, realidad aumentada combinada con realidad virtual también, ¿no? Nosotros podemos tener soluciones como estas en las que a través de un celular, una tablet o incluso unos lentes de realidad virtual podamos tener esta información de la máquina o de la operación de la misma, ¿no?, o KPIs, entre otras. Lo que se busca aquí es justamente hacer simulaciones también inclusive, ¿no? Nosotros tenemos las máquinas y podemos hacer simulaciones, ¿no?, superficiales, porque podemos mover, ¿no?, los cambios, podemos realizar los cambios sobre, digamos, apuntando al proceso real, pero sobre el Digital Twin. Vean ustedes que aparece el Digital Twin, sobre el cual aparecen, digamos, ciertas indicaciones, o yo puedo realizar ciertos cambios para ver cómo va a reaccionar, digamos, la aplicación. De hecho, tenemos una solución nosotros, un demo, ¿no?, por los que están interesados, pueden contactarnos porque tenemos un demo ya, digamos, utilizando estas tecnologías, ¿no? Digamos, el gran desafío está en el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Aquí, vean ustedes, tener esa capacidad, por ejemplo, en este video, ¿no?, vean ustedes este robot que empieza a tomar decisiones. ¿Y cuál es la decisión que el robot toma, ¿no? ¿Cuál es esa decisión? Básicamente, cómo yo posiciono la pinza, ¿no?, para recoger el objeto. A través de una cámara, lo que hace este robot, ¿no?, vean la cámara, identifica el objeto y analiza su forma, ¿no? De esa forma, lo que va a determinar, digamos,
digamos, la lógica de inteligencia artificial es los puntos de agarre. Va a seleccionar, ¿no? Tres escenarios o tres, digamos, lugares del objeto en donde voy a correr yo mi red neuronal o mi desarrollo, digamos, que tenga, y el que me dé mayores probabilidades, ¿no?, de éxito es el que voy a seleccionar. Es de esa manera como empieza a trabajar mi módulo de inteligencia artificial. Una vez verificado esto, corrió el algoritmo, lo que hace es posiciono, ¿no?, la pinza para tener el mejor agarre, ¿no? Entonces, hacia eso vamos, ¿no? Hacia eso vamos. Interesante porque, bueno, este es un video ya en la aplicación real, ¿no?, en una de las ferias. En este caso lo que está seleccionando es, digamos, los elementos, sabe diferenciar ya los elementos también, ¿no? Voy pasando porque ya nos quedan algunos minutos. ¿Cómo se desarrolla esto? Esto se desarrolla en base a un módulo de inteligencia artificial que se monta sobre el mismo chasis del PLC, en este caso de la plataforma S7500. Sí, el módulo de inteligencia artificial está sobre el mismo PLC que conocemos ya nosotros, que sabemos cómo programarlo y sabemos cómo funciona, sino que ahora le añadimos un módulo de inteligencia artificial. Puede sonar de repente bastante, digamos, desafiante, pero gracias a la inversión que hacemos en software, estos procesos o desarrollo de tecnología se vuelve muy simple a la hora de utilizarlos. Así que ya es mucho más sencillo, ¿no?, de utilizar estas tecnologías. Ok, bueno, vamos a avanzar aquí. Se puede utilizar para distintas cosas, ¿eh? Ojo, aprendizaje de robots, ¿no? Inspección de calidad visual, ¿no?, a través de una cámara, manufactura aditiva inclusive, ¿no? Es bastante, digamos, caso de uso que tenemos, ¿no? Los sistemas autónomos, básicamente, aquí, vean ustedes este video, que el robot ya sabe cómo coger digamos, el elemento, ¿no? Incluso sabe instalarlo en un Real-D, e incluso habla con su partner. ¿Y quién es su partner? Es otro robot. Vean ustedes ahí, ¿no? Se pasan, digamos, estos elementos y ya conversan entre ellos. ¿Cómo se logra esto? Definitivamente con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y aparece otra tecnología que es el blockchain, ¿no? ¿Qué es el blockchain? Básicamente ¿cómo explicarlo? O sea, lo que nos va a permitir aquí el blockchain es, por ejemplo, celebrar contratos entre robots, asegurar que lo que está haciendo este robot, ¿no?, en los momentos previos y pueda ser verificado por con el que va a conversar, y solo así, ¿no?, pueda, digamos, recibir un objeto o continuar con el proceso, ¿no?, digamos, dentro de una línea de producción. Esa celebración de contratos se hace, digamos, entre máquina y máquina o entre robot y robot, ¿no? Tecnologías como blockchain, por ejemplo, ya se están utilizando en algunas de las plantas de fabricación de automóviles, ¿no? Y lo que es ingeniería de automatización cognitiva, lo que les decía, ¿no? Aplicar la inteligencia artificial en el desarrollo digamos, de tu lógica de control o de visualización, ¿no? Vean ustedes aquí, básicamente sobre el TIA Portal, ¿no? Nosotros tener un software que nos permita, que nos va dando recomendaciones, ¿sí? ¿En base a qué? En base a lo que yo voy creando, diseñando, programando, ¿no?, en mi TIA Portal. Y estas recomendaciones, ¿no?, las puedo yo tomar directamente y el sistema, ¿no?, el sistema lo irá implementando, ¿sí? Lo irá implementando. Ahora, estas recomendaciones pueden partir de una lógica que vas creando o pueden incluso partir también desde un programa, no, perdón, desde un plano, ¿sí? Un plano eléctrico que ya lo tienes definida tu arquitectura de control. Sobre esa misma, tú puedes ya tener, digamos, gracias a estas tecnologías, ya un programa que se haga por sí mismo, ¿no?
Digamos, básicamente en eso basamos lo que es ingeniería de automatización cognitiva. Y ya para terminar, bueno, básicamente esto no es del mañana, esto es de hoy, ¿no? Ya estamos viviendo ya la cuarta revolución industrial y en definitiva creo que ya estamos, digamos, el que no se sume a esto en realidad va a sufrir las consecuencias porque, digamos, va a tener soluciones, no va a poder responder a las necesidades del mercado. Las tecnologías de hoy en día lo que te permite a ti es optimizar o ser más eficientes en algunos aspectos, pero también crear nuevos modelos de negocios e innovación y te hace, digamos, ser eficiente también en el control de tu planta, ¿no? Optimiza muchos puntos y es ahí hacia donde estamos apuntando justamente con el uso de estas tecnologías. Bueno, y con esto finalizo mi presentación. Nosotros tenemos ya algunos demos, como les comenté, desarrollados sobre Industria 4.0, así que aquí les dejo mis datos. Pueden escanear el código QR para obtener mi información y a partir de ahí contactarnos y hacer las demostraciones que crean conveniente, ¿no? Para sus procesos o aplicaciones. Bueno, muchas gracias. No sé si habrá preguntas o el equipo de soporte me puede ayudar. A ver, acá hay una pregunta de Wesley. ¿El software NX cuánto alcance tiene con respecto a una máquina real para realizar simulaciones y con respecto a la inteligencia artificial podría implementarla en una planta de procesos para que tome sus propias decisiones? Bueno, el software NX es un software de diseño, ¿no? Que nos permite a nosotros justamente replicar el proceso, digamos, la máquina real, ¿no? Con todas sus, digamos, características mecánicas, eléctricas o electrónicas, ¿no? Para la simulación. Podemos replicar todo eso, o incluso podemos simular, ¿no? Condiciones físicas, ¿no? No sé, desplazamiento, ¿no? Calor, entre otras. Todas esas variables también pueden ser simuladas y ver cómo es que responde ante el proceso, digamos, ante situaciones como esas, mi máquina o mi proceso actual. Y sobre lo que es inteligencia artificial, bueno, se puede implementar ya sea directamente a través del hardware que tienes, ¿no? Un hardware que te permita hacerlo, ¿no? Como un PLC, por ejemplo, en una plataforma S7500, o puedes implementarlo incluso a nivel de la plataforma cloud, ¿no? El cloud computing lo que te va a permitir a ti es básicamente desarrollar esos procesos, ¿no? Esos procesos de, digamos, de cloud computing como tal, o de inteligencia artificial, ¿no? Digamos, en la planta. Sí, acá les dejo el código QR también para que puedan visualizarlo. La red neuronal del PLC, ¿en qué plataforma se programa? Se trabaja sobre los mismos software de Siemens, ¿no? El desarrollo se hace sobre la plataforma TIA, o en ese caso TIA Portal, y a través de Wizard tú vas a ir seleccionando, ¿no? Ciertos parámetros para implementar o crear la red neuronal, ¿no? Es una lógica de programación. Hay algo de programación como tal, estamos todavía nosotros trabajando sobre ella, pero digamos que en principio es todo a través de los software o los wizards que nosotros podamos tener para que sea simple el desarrollo, ¿no? La idea no es que cuando hablemos de inteligencia artificial, pucha, no, asusta, sino que sea un trabajo sencillo una vez que podamos tener toda la potencialidad de la misma ya implementada, ¿no? Bien, no tengo otras preguntas. Bueno, por acá había otra también, ¿no? De Daniel. ¿Qué oportunidades concretas se tiene hoy en día de aportar y desarrollarse en esta área dentro de Siemens? Bueno, en Siemens en realidad nosotros estamos trabajando muchísimo, ¿no? En estas tecnologías. Créeme que venimos aprendiendo también, ¿no? El uso de las mismas, pero felizmente con los casos de éxito que ya tenemos implementados en la industria local, hemos aprendido mucho más, ¿no?
Entonces ahí, a través de estos desarrollos vamos también, digamos, ya viendo cómo es cuáles son las ventajas de utilizar estas tecnologías. Bien, señores, yo les agradezco muchísimo nuevamente y desde ya cualquier duda, consulta, pueden escanear este código QR y estamos en contacto para, digamos, apoyarlos en sus proyectos de Industria 4.0, ¿no? Que es sobre lo que podemos trabajar, o incluso estandarización, ¿no? Partir desde una solución tradicional o solución de Industria 3.0, como le llamamos nosotros, y a partir de ahí ayudarlos y acompañarlos en todo este aprendizaje, porque créame que uno de los gaps que tenemos hoy en día en la industria es el conocimiento también, ¿no? Y es ahí donde tenemos que empezar también. Entonces, todos esos aportes, todo este know-how que tenemos como compañía, poder también transferírselos a ustedes para que puedan desarrollar sus propios proyectos. Muchas gracias y hasta el día de mañana. El día de mañana tenemos una charla de IoT y Cloud Computing, así que espero puedan participar. ¿Sí? Hasta pronto.